todas las cosas son posibles para Dios. Hay veces que nosotros decimos, es que yo no puedo dejar este pecado. Claro que puede, el poder de Dios actúa en tu vida. El poder de Dios está contigo. ¿Cómo que no puedo? Sí vas a poder, pero Dios es el que lo va a hacer en tu vida. Si lo hace en tu propia fuerza, pues no. Estamos en una serie, mi querido hermano, titulada Revelación de Dios en la crisis. Estamos en el pasaje de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8, donde Isaías tiene una revelación de parte de Dios en medio de una crisis que se está viviendo por la muerte del rey Usías. Y en los pasados domingos hemos mirado algunos de los textos, por lo menos del 1 al 3, que los voy a leer y vamos a añadir el cuarto texto en esta mañana. Cuando usted lo tenga en pie, si tiene Isaías capítulo 6, póngase en pie. Desde el versículo 1 al 4 vamos a leer en este día para poder entrar en contexto. Amén. Recuerde, mi querido hermano, ponemos los textos en la pantalla para beneficio de los que no traen Biblia. Pero un día puede ser que el pastor diga, no le ponga los textos, para que usted busque también en la suya. ¿Verdad que sí? Sepa dónde están los libros. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuarto versículo dice, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Señor y Padre, damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana por la oportunidad que tú nos das de venir libremente a este lugar a alabar tu nombre, como tu asamblea, como tu iglesia, Señor, a honrarte, Padre. Lo hacemos a través de las alabanzas, de las ofrendas, pero también a través de la exposición de tu santa y bendita palabra. De ella misma dice que es viva y eficaz. Y también dice, Señor, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así, Señor, nosotros nos sentimos alumbrados por tu palabra, Señor. Vivos, Señor, por medio de ella, porque no solamente traspasa, Señor, como una espada de 2 filos, sino que discierne aún nuestros propios pensamientos y nos revela quién eres tú en nuestra vida. Señor, quita todo lo que es mío y que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor, de tal forma que lo atesoremos y lo pongamos por obra en nuestra vida diaria. A ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asientos, mis queridos hermanos. En las semanas pasadas hemos visto 3 puntos. El primero que vimos es que cuando Dios se revela a la vida de Isaías en medio de la muerte de este rey, lo primero que muestra es que es un trono alto y sublime y estaba mostrando su autoridad. Lo segundo que vemos que él muestra, lo podemos mirar en el versículo 2, es que estaba mostrando su gloria a Isaías. En el versículo 3 mostró su santidad, mostraba quién es él. Es un Dios santo, apartado, un Dios con toda autoridad, con toda gloria. Pero en el cuarto punto, cuando llegamos al cuarto punto, miramos que sucede algo que no normalmente sucede. Sucede solamente cuando hay un temblor. ¿Ok? Los que son de países donde tiembla, por ejemplo, los hermanos que vienen de Centroamérica, que están en lo que le llaman el anillo de fuego, ¿verdad? Que son una línea de volcanes por todo Centroamérica, sabes que la tierra tiembla. Los que son de Ciudad de México o cerca de Ciudad de México, uno de los lugares donde más tiembla. Y los que son de Puerto Rico, también tiembla constantemente. Hace unos años atrás hubo varios temblores, unos 3.500. Primero hubo uno fuerte y luego se mantuvo moviendo. Y siempre que uno vive en Puerto Rico, de vez en cuando uno siente él, ¿verdad? Y hasta uno se marea un poco. Pero en este caso no era eso. No había un temblor, sino que Dios se estaba manifestando. Y lo cuarto que vemos es que Dios está mostrando su poder. Su poder está mostrándole a la vida de Isaías. Mi querido hermano,
No solamente Dios mostrará en nuestra vida su autoridad, no solamente mostrará su gloria, su santidad, sino también va a manifestar su poder en nuestra vida. En este momento donde había quizás una crisis en la vida de Isaías, donde había muerto uno de los mejores reyes que había pasado por el trono, además de David, en este momento, mi querido hermano, Dios quería que él entendiera que él era mucho más poderoso que el rey que había acabado de partir. Porque muchas veces nosotros también confiamos más en lo que nosotros conocemos, en nuestras capacidades, en nuestra capacidad económica, intelectual o en otro tipo de capacidades. Pero cuando eso no está, todavía Dios sigue sentado en su trono, todavía Dios sigue con su santidad, todavía Dios tiene la gloria y todavía Dios tiene el poder. Eso era lo que le estaba mostrando Dios a Isaías. Todavía yo estoy sentado en mi trono. Yo tengo el poder. Mi querido hermano, hay veces que miramos nuestra vida y pensamos que Dios no puede hacer algo. Hoy vamos a descubrir que para Él no hay nada imposible. Amén. Pero me gusta siempre definir lo que es la palabra que estamos empleando, en este caso, el significado de poder, en la manera básica en nuestro lenguaje, es lo siguiente: es tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa. Lo otro que encuentro que se define es de la siguiente manera: estar en condiciones de hacer determinada cosa por no haber nada que lo impida. Esas son las definiciones de poder para nuestra lengua, para el español. Pero en la Biblia, cuando habla del poder de Dios, en el Antiguo Testamento usa una palabra hebrea que es koaj, que es K-O-A-J, y se usa para describir el poder de Dios para realizar milagros y para manifestar su autoridad y su gloria. Entonces, cuando dice en el Antiguo Testamento para manifestar milagros, lo que está hablando, se usa esta palabra para describir lo que sucedió en el Mar Rojo. ¿Lo conocen? El poder de Dios dividió las aguas. En estos días vi yo un video de un muchacho que se la jugó fría. Había un charquito de agua, pero un charquito de agua, mi hermano. No le llegaba ni a los ruedos del pantalón. Y él prendió un blower de eso y iba soplando, iba caminando. Y cualquiera diría, ves que el agua se puede abrir con viento. Sí, pero no se mantiene en dos muros mientras pasa un pueblo de 1.2 millones de personas. Y no solamente eso, sino se cierra en el momento en que Dios dice, sepultando su pasado, aquel ejército que venía tras ellos, que representaba el pasado en nuestras vidas. Egipto había quedado atrás. Ahora, mi querido hermano, no solamente Dios ha mostrado su poder al nosotros confiar en Él y hacernos vivir de nuevo espiritualmente, sino que en nuestro caminar con Él también va a mostrar su poder. El poder de Dios no solamente se mostró cuando el pueblo salió de Egipto, sino que el poder de Dios se mostró acompañándolos a ellos a través de todo el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Entonces, mi querido hermano, es importante que para usted y para mí tengamos, mis queridos hermanos, conscientes de que el poder de Dios actúa en nuestra vida. No para hacer lo que yo quiera. Esa no es la teología que enseñamos acá. Esa no es la doctrina que nosotros predicamos. Es para hacer como Él quiere en mi vida. Para hacer según su propósito y no el mío. Para hacer según su voluntad y no la mía. Y Dios iba a ejercer su voluntad sobre el profeta Isaías. Otra palabra que encontramos en el Nuevo Testamento, ahora en el griego, es una palabra que se llama dunamis, de donde se deriva la palabra dinamita, que significa, escuche bien, eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad de dar, poder, poderosamente, potencia, potestad, para transformar la vida de las personas y para proteger a aquellos que confían en ese ser poderoso. Dunamis significa algo que tiene poder para romper también. ¿Ok? De ahí por eso usan la palabra dinamita en nuestro tiempo, porque ¿para qué se usa la dinamita? No es para reventar, para sacar, para explotar la tierra, ¿no? Las minas usan dinamita para sacar los metales preciosos, piedras y otras cosas, el granito entre ellos, ¿sí? Aunque la dinamita se ha mal usado también para las guerras, para las bombas, ¿sí?
En los años 80 allá en la nación colombiana se vivió mucho lo que era ¿verdad?, las bombas, y se empleaba dinamita para hacer volar un auto y así ejercer una presión sobre el Estado. Pero en vez de eso, en nuestra vida, lo que se va a manifestar es la dinamita o el dunamis o el poder de Dios, que es diferente. ¿Para qué? Para romper con las cadenas que nos atan, para hacer cosas que nosotros no podemos hacer y para llevarnos a vivir para la gloria de Dios. Para eso es el poder. No para yo pedir lo que me dé la gana o para yo estar imponiendo manos y que la gente se caiga como si eso fuera así. Mire, mi querido hermano, en la Biblia la gente que se cayó para atrás cayó muerta. Búsquelo. En Hechos, en el Nuevo Testamento, los que cayeron muertos, Ananías y Zafira, cayeron para atrás, muertos. Los que caían por el poder de Dios delante de su presencia se postraban ante Él, de cara en tierra. El poder de Dios nos va a llevar a humillarnos delante de Dios. Pero no es un poder sobrenatural para yo declarar lo que yo quiero y se cumplan mis deseos y mis pasiones. El poder es para que Dios actúe en mí y me haga hacer lo que yo no quiera hacer, que es su voluntad. La palabra de Dios declara que Él hace en nosotros o permite hacer su voluntad. Él produce en nosotros el querer como el hacer. La obra que Él empezó en nosotros la perfeccionará ¿hasta dónde? Hasta el día de Jesucristo. Esto se trata de lo que Dios va a hacer con nosotros, no de lo que nosotros vamos a hacer con Dios. Amén. Cuarto, el poder de Dios se asocia con la soberanía de Dios. Dios es el único que tiene el poder para controlar toda la creación. Todo responde a Dios. Yo sé que nosotros pensamos que dominamos la creación, pero no. El poder de Dios es el que domina sobre todo, aún sobre lo creado. Usted sabe lo que mantiene a la Tierra, al planeta Tierra, en la distancia correcta del Sol, en el eje que gira en su propio eje y en la órbita perfecta para que se cumplan las 4 estaciones, el poder de Dios. En estos días estaba mirando un video que decía que nosotros nos impresionamos con los japoneses porque se inventaron la Nikon y por ahí está la otra cámara, la Canon, y son tremendas. Y de hecho hoy día tienen la capacidad de usted tomar muchas fotos, pero no se impresione con eso, impresiónese con el que hizo el ojo, que hace lo mismo para una mayor velocidad y lo almacena instantáneamente. Ese es el poder de Dios y le dura a usted toda la vida. Dios sabe todo lo que hace. Pero en nuestra vida y en la vida de Isaías quería enseñarle que había uno más poderoso que aquel rey que había durado 52 años. Se llama Jehová de los ejércitos. No fue este rey el que lo sacó de Egipto, fue el poder de Dios. No fue este rey el que liberó al mundo, fue Dios con su plan maravilloso. Dice que el cordero estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo. Que tenga problema con eso lo puede buscar en la Biblia. La Biblia es la corte final de arbitraje. ¿Ok? Ahora, Dios muestra su poder en nuestra vida. Número 1, escuche bien. ¿Cómo lo muestra? Porque su poder nos hace hacer a nosotros cosas que nosotros no podemos. Marcos 10:27, en el Evangelio de Marcos 10:27, dice lo siguiente. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es que imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hay veces que nosotros decimos, es que yo no puedo dejar este pecado. Claro que puede, el poder de Dios actúa en tu vida. El poder de Dios está contigo. ¿Cómo que no puedo? Sí vas a poder, pero Dios es el que lo va a hacer en tu vida. Si lo hace en tu propia fuerza, pues no. Yo conozco gente que sabiendo que tiene una debilidad se expone a ella. No, no se exponga. Espere que sea Dios el que obre. No busque usted exponerse, porque así no trabaja tampoco la cosa. Dios lo va a ir preparando para que un día usted tenga, ¿verdad?, el carácter para poder soportar. Ahora, cuando yo empezaba, yo les he contado mi historia de cómo me lanzaron al ministerio. A mí me lanzaron como si cuando se lanza una piedra, estiraron para atrás y ahí va el muchacho para el ministerio. Yo no sé, pastor, cómo fue a ti, pero a mí fue así.
Mi experiencia fue esta. Yo era ayudante del Ministerio de Jóvenes. Yo también fui joven un tiempo para los muchachos que están aquí. Tenía pelo y el pelo era negro. Pero mire cómo fue. Yo era el ayudante. Yo acomodaba las sillas, le preparaba las cositas y velaba que los muchachos no se fueran al baño y estuvieran 2 horas. Ese era mi trabajo. Y un día me llama el pastor de jóvenes, el que estaba encargado del líder de jóvenes. Y en aquel tiempo todavía no estaban los celulares como hoy día. Eso me llama a la línea de la casa. Me dice, varón, ¿cómo tú estás? Yo, bien, eran como las 10 de la noche. Un jueves. Las reuniones de jóvenes eran los viernes, a las 7 de la noche. Me dice, mira, varón, necesito que me prepares algo para los jóvenes mañana. Y yo, inocentemente, le digo, ¿y qué hacemos? Te preparo algo como la silla, ¿quieres que prepare algo de comer? Y la voz de él cambió y me dice, no. O sea, como quien dice, ¿no me estás entendiendo qué? Me dice, no, que prepares palabras. Y yo le dije, bueno, gracias, mi hermano, Dios te bendiga. ¡Clac! Ahí quedé yo, desvelado el muchacho. Desde las 10 hasta las 1 de la mañana yo no encontraba qué hacer. Yo agarré esa Biblia y la viré patas arriba. Como yo siempre digo, puse a Moisés en el arca y a Noé en Egipto. Puse a José a pelear con Goliat y a David lo metí allá en una cisterna. No sé, no me acuerdo muy bien. Lo que quiero es que a esa hora de la noche yo estaba orando y Señor, y abría la Biblia y no encontraba. Traté de predicar el Salmo 23, que es lo más fácil, pero no podía. Bueno, ahí como a las 1 y pico de la mañana me bajó algo y yo empecé a escribir como un loco. Y dije, bueno, Señor, en tu nombre. Y me fui al otro día, así. Y me acuerdo que oré y dije, Señor, yo no puedo, dame tú. Y prediqué y no me acuerdo, yo le veía la cara a los jóvenes y en mi mente yo decía, no me están entendiendo. Le van a decir al pastor, me van a sacar, nunca más me van a traer ni a acomodar la silla, pensaba yo. Pero cuando acabó, uno de los jóvenes me dijo, oye, Dios me habló. Y yo me miré bien y dije, ¿habrá escuchado a otra persona? Y de ahí en adelante quedé fijo todos los viernes predicando la palabra de Dios. Ahora, mi querido hermano, ¿qué fue lo que sucedió? Que el poder de Dios se manifestó en mi vida para que yo hiciera algo que yo no podía hacer. Para eso se manifiesta el poder de Dios en nuestra vida. Lo segundo es que su poder, o a través de su poder, Él nos guarda. Judas, capítulo 1, que es el único que tiene, pero para que no se pierda. Versículos 24 y 25, mire lo que dice. Y aquel que es ¿qué? Poderoso para guardarlos, ¿qué dice? Sin caída. Si alguien nos sostiene, es nuestro Dios con su poder. Y mire lo que dice ahí. Aquel que es ¿qué? Poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mi querido hermano, yo sé que usted piensa que quien lo va a proteger es el gobierno. Yo sé que cuando salió lo del virus, yo sé, y uno tiene que tomar las medidas de precaución, pero quien guarda nuestra vida para presentarnos delante de Dios aquel día de gloria, es Dios a través de su poder. Por eso me gusta yo sigo citando ese capítulo 8 de Romanos, entre el versículo 28 y el 39, nos asegura que nada nos podrá separar del amor de Dios. Absolutamente nada ni nadie, es más dice, ni ninguna cosa creada, porque quien nos está guardando para ese día de gloria es el poder de Dios manifestado en nuestras vidas, mi querido hermano. Yo sé, mi querido hermano, que cuando a uno le dan una noticia de enfermedad, uno se asusta. Todos nos asustamos. Y el más valiente le tiene miedo a la muerte. ¿Sí? ¿Usted no conoce esa historia? Había un matrimonio. Y eran cristianos.
Y el hombre decía que él estaba listo, que el Señor se lo llevara, que viniera la muerte. Y les dio un catarro. Y él estaba más o menos, pero la esposa estaba un poquito más mala. Y como a las 12 de la noche se presenta la muerte. Y le dice, ¿tú eres el que te querías él? Y él le hacía. Pero si alguien nos guarda para ese día, es el poder de Dios. Cuando tengamos que entregar este cuerpo, cuando tengamos que entregar todo lo que somos aquí y vayamos a su gloria, el poder de Dios nos va a guardar para ese día. Para que cuando despeguemos de este aeropuerto terrenal, aterricemos seguros en el aeropuerto de la gloria de Dios. Ahora, mi querido hermano, número 3, su poder nos fortalece. Hay veces que nos sentimos débiles. Mire lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en qué? En el Señor y ¿qué? Y en el poder de su fuerza. Si alguien nos puede fortalecer para atravesar circunstancias difíciles, es nuestro Dios, es su poder en nuestra vida. Ahí está mi esposa de testigo. A ella le tocó cuidar a su papá en sus momentos más difíciles. Pero el día que partía con el Señor, a ella le tocó estar al lado de él. Ella decía que ella no iba a poder cuando hablaba conmigo, pero ella oró y el poder de Dios se manifestó. Y cuando su papá partió, ella quedó tranquila. Claro, con un dolor, porque la parte física duele, pero el poder de Dios se manifestó. El poder de Dios se manifestó de tal forma que ella mostró una fortaleza que yo mismo, que soy pastor, no la entendía. Me acuerdo, mi querido hermano, cuando mi mamá me llama un 31 de diciembre. 31 de diciembre estábamos listos para despedir el año. Para decirme que mi abuela había muerto. Ese día. Que nos tocaba despedir quizás el año en la funeraria. Y yo no encontraba cómo llegar a la funeraria y hablar con mi mamá, y ¿verdad? Porque, pero en el camino oré y el Señor me fortaleció. Y le pude dar palabra a mis primos, a mi mamá, aún en medio del dolor. Pero también, mi querido hermano, Dios nos fortalece a través de otras circunstancias. Hay veces, mi querido hermano, que los golpes de la vida, las experiencias, nos han marcado. Y a veces estamos débiles, sensibles. Aún en medio de todo eso, Dios te fortalece. A veces que parece que estamos solos, que somos los únicos. En medio de eso, Dios te fortalece. Yo me imagino, como conté hace unas semanas atrás, a José, un hombre totalmente inocente en aquella cárcel, acusado injustamente y hasta olvidado por aquellos que él le había, o por aquel a quien le había revelado un sueño. ¿Se puede imaginar la escena? Lo más seguro, José tuvo que pedirle fortaleza a Dios. Y Dios lo fortaleció. Mi querido hermano, ¿usted alguna vez ha leído el Salmo 42? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sabe quién cita? Ese salmo no es de David, pero David lo está citando. ¿Usted sabe cuándo cita este salmo David? Cuando su hijo Absalón se rebela contra él y él se exilia de la ciudad. Y él resiente no poder estar cerca para ir allá y estar cerca del tabernáculo y poder entrar en los atrios del Señor. Y en eso, quien lo fortalece para poder decir que algún día volvería a estar en la casa de Jehová, era el poder de Dios. Yo sé, mi querido hermano, que a veces nosotros miramos ciertas circunstancias y decimos, ya esto no tiene solución. ¿Sí? Ese fue el diagnóstico que me dieron a mí. La sociedad, algunos familiares, este muchacho ya no tiene solución.
Y así con muchos de los que están aquí. Los pudiera mencionar por nombre, pero no los quiero poner en el spot. Donde muchos perdieron la esperanza. Pero mi papá, que es un hombre que era un hombre de oración, él nunca se rindió. Él se fortaleció en el Señor. Y oraba por mí. Yo me levantaba, como íbamos a trabajar, a las 5 y pico de la mañana, y yo pasaba por la sala y estaba mi papá de rodillas. Y yo no entendía. Yo me levantaba con toda la resaca, ¿sí? Viviendo una vida descontrolada. Pero mi papá se estaba fortaleciendo en el Señor, clamando por aquel hijo. Y después de varios años, quizás unos 6, 7, 8 años de oración, fortaleciéndose en el Señor, Dios le dio la oportunidad de verme cuando llegué a los caminos de Dios. Verdaderamente, porque criarte en una iglesia, para los muchachos y las personas que están aquí, no te hace hijo de Dios. Dios no tiene ni sobrinos, ni nietos, ni primos. Tiene hijos. Y solamente hay una manera de poder ser llamado hijo de Dios, y es a través de Cristo Jesús. Pero mi papá se fortalecía y Dios le dio la oportunidad de verme venir a los caminos. Pero como él se fortaleció tanto, Dios le dio otra oportunidad. En el año 2005 mi papá viajó por primera vez fuera de la isla de Puerto Rico. Ese jibarito nunca había salido de allá. Nunca había salido debajo de la sombra de la mata de plátano. Pero él se fortaleció en el Señor por aquel hijo que parecía que no tenía solución. Y Dios manifestó su poder. Y en el año 2005, en noviembre del 2005, mi papá estuvo presente cuando me nombraban como pastor por primera vez. Donde fue la imposición de manos, que le llaman la imposición de manos. Y yo le doy gracias a Dios porque en momentos con los que yo paso, a veces miro ese momento y digo, hay que fortalecerse en el Señor. Hay mucha gente que llega a este país y no tiene quizás las oportunidades que pensaba que iba a tener. Y quizás estás batallando. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Parece que es imposible, pero Dios va a obrar. ¿Sí? Y me acuerdo que en esta iglesia había un matrimonio que oraba por su hija para que pudiera tener un bebé. Y en la primera vez no lo alcanzó. Pero ellos se fortalecieron en el Señor. ¿Verdad? Ahí está el testimonio, mi hermano. Cuando nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. O me llega un joven que había pasado por 1001. Yo le dije, papá, fortalécete en el Señor. Va a llegar una persona a tu vida que va a alegrar tu vida. Y cuando yo vi que llegó la persona adecuada, no le di mucho chance. Le dije, papá, quiero fecha de boda. Porque los que están aquí saben cómo soy. Mira, hasta levantó la cabeza, ya sabe que es con él. Y hoy ha formado una familia hermosa. Y ya pronto también tendrán un hijo. Ya viene de camino. Y Dios la ha guardado en medio de ese proceso. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Próximo, el poder que hace estremecer aún lo inanimado como los marcos de las puertas del templo. Es ese mismo poder el que nos lleva siempre en victoria. Esto lo podemos ver en la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corintios. En el capítulo 4, versículos 7 al 9, Pablo lo expresa de la siguiente manera. Pero tenemos este tesoro, escuche bien, en vasos de barro, para que la excelencia de ¿qué? Del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque fíjese que estamos atribulados en todo. Dice, ¿pero qué? Mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es lo que nos sostiene el poder de Dios. Ese poder es el que actúa continuamente en nuestra vida.
El poder de Dios, según Efesios, capítulo 3, versículos 20 al 21, que fueron los textos que Dios nos dio para abrir el templo. Dice lo siguiente: y aquel que es poderoso, escuche bien, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice, a Él sea la gloria, ¿en dónde? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. El poder de Dios está actuando continuamente en nuestra vida, a pesar de la crisis que estemos viviendo. A pesar de lo que se estaba viviendo en el pueblo de Israel, a pesar que había muerto un gran rey, a pesar de todo eso, todavía Dios está manifestando su poder de tal forma que aún los marcos, cosas que no tienen vida en sí mismos, estaban estremeciéndose frente al poder de Dios. Ahora, si eso puede suceder solamente con Él manifestarse, imagínese lo que puede hacer cuando se manifiesta en su manera completa. Cuando verdaderamente mueve su mano. ¿Usted se puede imaginar? Yo sé que es difícil porque pues uno vive en un mundo diferente hoy día, pero ¿se puede imaginar el tú levantarte en la mañana y parece que ha nevado y no es nieve? Es comida, era maná. Y cuando el pueblo se puso medio, allá decimos refunfuñón. Una palabra rara, pero la usamos allá. ¿Sí? Se puso difícil. Decimos otra vez, se puso potrón el pueblo. ¿Verdad? ¿Quieren carne? Dice que después se hartaron de la carne. Codornices hasta por las orejas. Ese es el poder de Dios. ¿Qué pasó? Tienen calor. Tienen mucha calor. No se preocupen, voy a mandar una nube. Nosotros no lo entendemos. Pero échese un vistazo por el desierto de Sinaí para que usted vea cómo es. Y luego cruzaron a Arabia Saudita. Y usted cuando ve las imágenes es duro. Y dice que había una nube que todo el tiempo los acompañaba a ellos. El poder de Dios actuando en la vida de su pueblo. Y en la noche había una oscuridad tremenda. Mire, si en mi casa, que eso allí, en las parcelas Marueño de allá de Ponce, Puerto Rico, se iba a la luz y usted hacía así y no se veía la mano. ¿Sí? En serio, se iba la luz y estamos tan metidos allá arriba, en el campo, que cuando se iba la luz, si no había luna, olvídate. Hacías así y no te veías la mano. Ahora imagínense en un desierto. En una época donde no había una ciudad más abajo que estuviera muy iluminada. ¿Usted sabe la oscuridad que debió haber en ese desierto? Y en medio de ese desierto, el poder de Dios actuaba manifestando una columna. ¿Qué es lo que está queriendo decir Dios con todas esas manifestaciones? Primero, que en momentos donde tú sientes que el calor te ahoga, el calor de la situación, Él pone su nube sobre tu vida. Su poder va a actuar. Y en momentos donde estás perdido y no sabes para dónde ir, Él también va a alumbrar tu camino. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. Ese es el poder de Dios que actúa en nuestra vida. Yo sé que la gente está esperando que el poder de Dios actúe de manera místico maravillosa. ¿Sí? Que pasen cosas, que se caigan las sillas, no. Pero el poder de Dios se manifiesta en su palabra revelada. En las promesas que Él hace para sus hijos. Ahí está el poder de Dios. El poder de Dios consiste en poder de Dios consiste su reino. ¿Sabía eso? Mira lo que dice 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Este verdaderamente es un reino poderoso. Yo sé que aquí estamos acostumbrados que Rusia, que China, que Estados Unidos, que el otro. Pero un reino poderoso de verdad es el reino de nuestro Dios. Ahí sí hay poder. Y ser ciudadano de ese reino es un gran beneficio porque ahí no lo van a echar, no lo van a sacar de la nación. Ahora eso sí, no se puede, usted no puede entrar de mojado al cielo. Ahí no se puede entrar de mojado. No se puede entrar con parol. Ahí se tiene la ciudadanía una vez a través de la fe en Cristo Jesús. Y una vez usted es ciudadano de ahí, de ese reino, ha entrado un reino de poder. Va a ser tan poderoso que se va a establecer en un momento dado, cuando ya todo se ha hecho nuevo. Y nuestro Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores,
venga y tome toda autoridad y acabe con todo. Yo no sé si usted está esperando eso, yo lo estoy esperando, mi hermano. A cómo van las cosas, ay Señor amado, a cómo está este mundo, sinceramente, mi hermano, yo quiero que Cristo venga, que acabe con esto ya. Porque ahorita no estamos viendo nada. Esto se va a poner más malo. Sorry, no soy portador de buenas noticias, soy portador del Evangelio de Jesucristo. La buena noticia en todo esto es que hay salvación en Cristo Jesús. Y si usted ha creído, usted se va a ir con Él. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Por último, ese maravilloso poder nos levantará a nosotros como levantó a Cristo de entre los muertos. Ponle que usted no esté cuando Cristo vuelva, sino que se adelante y que el Señor le diga, bueno, ya te puedes venir para acá, véngase. Nadie dice amén. Siempre que digo eso, nadie dice amén. ¿Sí? ¿Sí? Pero independientemente, según lo que dice la Biblia, dice que aquellos que hayan muerto en Cristo serán los primeros en resucitar. Lo que dice los primeros en recibir su cuerpo glorificado. Se quedan tan pasmados cuando digo eso. Primera de Corintios 6:14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Póngase en pie, mi querido hermano. Lo que Dios quería revelarle a Isaías, primeramente, quién es Él y que Él está por encima de cualquier circunstancia. Que el trono de Dios sigue estando en el reino de los cielos. Que es un trono inalcanzable por la mano humana. Que no lo podemos dañar, que no lo podemos cambiar. Que es alto, sublime, que tiene toda autoridad. Despliega toda su gloria. Despliega toda su santidad y todo su poder. Cuando hacemos una comparación del reino de Usías y lo que es el reino de Dios, verdaderamente Usías se queda muy corto. Es por eso que Dios le aseguró a Isaías que no tenía que preocuparse, porque el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores todavía está sentado sobre su trono. Mi querido hermano, a veces que llegan las malas noticias, llegan los momentos de dificultad, no se preocupe. Dios sigue sentado en su trono, independientemente de lo que pase en su vida y en la mía. Dios sigue sentado en su trono. A mi mamá le descubrieron cáncer. La van a operar el día 22 de este mes, pero mi Dios sigue sentado en su trono. Eso no cambia la posición de Dios, ni la autoridad, ni el poder. Eso es lo que me lleva a entender que Dios está por encima de mis capacidades y que su propósito está por encima del mío. Y que lo único por lo cual yo estoy aquí es para cumplir su propósito en este lugar. Lo demás Él actúa como Él quiere, cuando Él quiere, sobre quien Él quiera. Daniel capítulo 4, versículo 35, lo cito muchas veces porque es la mejor definición que tenemos de la soberanía poderosa de Dios. Cuando tenga un chance, búsquelo. Ahí dice que Él hace como Él quiere, tanto en los habitantes del cielo como en los de la tierra. Y no hay quien detenga su mano ni le diga qué haces. Mi Dios está en su trono. No importa lo que cambie en la tierra. Y si mañana nos prohíben reunirnos, Dios sigue sentado en su trono. Y si mañana tratan de obligar a la iglesia a aceptar las nuevas tendencias, Dios sigue sentado en su trono. Y como en los tiempos de Elías, habrá muchos que vayan y doblen sus rodillas frente a Baal, pero habrá un remanente fiel que Dios va a guardar por medio de su poder para manifestar su poder y para juzgar al mundo. Y esa es la iglesia, la verdadera iglesia. Mi querido hermano, y no solamente va a salir de Central. Sale de los bautistas, de los metodistas, de los pentecostales, porque donde quiera hay una iglesia de Jesucristo fiel. Hay un remanente. En estos días estaba mirando que la iglesia metodista unida se ha tenido que dividir.
Porque unos se fueron tras la tendencia liberal, pero hay un remanente que se mantuvo fiel. Solamente el poder de Dios va a hacer que nosotros nos mantengamos fieles. Que seamos de ese remanente que el Señor viene a buscar. Inclina su rostro, mi querido hermano, vamos a orar en esta mañana.